Hola, ¿qué tal, mamis? Muy buenas noches. El día de hoy, vamos a continuar con nuestra campaña de prevención, y signos de alarma en el desarrollo infantil. Voy a esperar a que se conecten un poquito y vamos a estar platicando sobre signos de alarma en recién nacidos con el doctor Alfredo Porras, que nos va a estar contando un poquito sobre este tema. De hecho ya llegó, así que voy a irlo agregando. Muy bien. Entonces no se me vayan y compartan este tema, con las mamis que conozcan que tienen bebecitos recién nacidos o que están embarazadas. Hola, Hola, hola. ¿me escuchas bien? Oh, muy bien, te escucho muy bien. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, también muy bien. Ok. Mamis, pues díganos si nos escuchan bien, nada más para ya dar inicio. Y pues si quieres irte presentando, doctor, bueno, ya te medio presenté, pero si quieres platicarnos un poquito más de ti. Claro que sí, mucho gusto. Yo soy el doctor Alfredo Porras. Yo soy pediatra neonatólogo. Vivo en la ciudad de Chihuahua y trabajo aquí en el Hospital Ángeles. Y pues nada más aquí estoy con ustedes para ayudarles a resolver dudas frecuentes que sobre todo pasan el primer mes de vida. Perfecto, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues vamos a dar inicio ahora sí que al tema, ¿sale? Entonces te voy a ir haciendo unas preguntitas y pues vamos a seguir platicando sobre este tema. Claro que sí. La primera preguntita es, ¿qué debemos esperar como papás los primeros días en Bueno, casa? eh, siempre que tenemos un recién nacido, pues es un cambio radical en nuestras vidas, entonces es principalmente un proceso de adaptación y sobre todo lo que son los primeros meses es un reto mayor. Entonces, lo primero que tenemos que saber es eso, o sea, hay que tener paciencia, es algo que va a ir mejorando paulatinamente. Y es algo donde vamos a ir conociendo a nuestro bebé, vamos a ir conociendo sus necesidades. Sobre todo los primeros días es básicamente irse acostumbrando a las necesidades básicas de un bebé, es decir, ir reconociendo cuando tiene hambre, ir reconociendo cuando ya se hizo del baño, si tiene frío, si tiene calor, si quiere que lo carguen. Mucho de los primeros días básicamente se basa en eso. Eh, los primeros días también son un reto porque se trata de que la mamá establezca un vínculo con el bebé, sobre todo cuando estamos con la lactancia. Entonces, muchas mamás están apenas en el proceso de recuperarse de una cirugía, de una cesárea, del dolor que hayan tenido por el propio procedimiento quirúrgico. Entonces, están recuperando de eso, más establecer el vínculo con el bebé. Entonces hay que saber que todo eso toma tiempo. Entonces mucho de esto es paciencia. Al principio es muy demandante porque el bebé toma muy frecuente la leche, come muy seguido, entonces nos cambia el ritmo de sueño, nos cambia el ritmo de alimentación de nosotros. Entonces es muy importante que como familia saber que es un proceso y que hay que irnos acostumbrando poco a poquito. Yo creo que también mucho de estar acompañados, ¿no? Porque a veces, pues como mamis, estar con nuestro bebé, pues queremos mucho estar con nuestro bebé, pero también darnos el tiempo de descansar un poquito, de que nos ayude papá, todo esto de ser un equipo, ¿no? Como familia. Claro, o sea, lo que conocemos como red de apoyo Ujú. es una parte fundamental. En este caso, saber que toda la familia siempre muchas veces tiene la mejor intención, van a escuchar opiniones de todos lados, pero siempre contar con una red de apoyo, contar con saber que cuentan con su pediatra es una parte muy importante. O sea, que uno pueda sentir que se puede expresar que sus dudas las puede resolver con su pediatra, ya que el pediatra sobre todo en este primer mes, forma parte fundamental de la red de apoyo. Entonces, eso para que uno pueda sentirse seguro de lo que esté haciendo es muy importante. Perfecto. Muy bien. Bueno, la segunda preguntita es, ¿a qué se refieren cuando recomiendan que la alimentación debe ser a libre demanda? Bueno, este es un concepto
digamos, aplica tanto para la leche materna como para la fórmula, pero principalmente estamos hablando de la leche materna. Entonces, digamos que tenemos recomendaciones que antes se hacían y que nos dimos cuenta de que no estábamos haciendo la mejor práctica cuando las hacíamos. Entonces, antes les decíamos como a los papás, los niños tienen que comer cada 3 horas y 15 minutos de cada pecho. Entonces nos dimos cuenta de que no, de que sobre todo cuando el bebé al principio está aprendiendo a establecer una conexión con su mamá, el bebé tiene derecho a pedir si quiere cada media hora. Hay bebés que pueden pasar más tiempo, hay bebés que, por ejemplo, en el día te comen muy seguido y en la noche ya se empiezan a espaciar más. Y sobre todo hay que entender que el bebé está en un proceso, nunca va a haber un periodo tan fuerte de crecimiento como los primeros 3 meses y sobre todo el primer mes de vida. Entonces, uno para poder crecer necesitas estar con alimentación. Entonces, muy importante que las mamás conozcan ese concepto porque si no, luego lo que muchas veces entienden es como que no lo estoy llenando y necesito complementarle. Entonces es un comentario muy común, quizás por prácticas que teníamos antes de decirles tienen que comer cada 3 horas. Entonces, saber que la leche materna es sumamente digerible y eso es bueno porque eso nos ayuda a disminuir todo lo que es cólico, reflujo, estreñimiento. Entonces, el hecho de que la leche materna sea muy digerible es algo favorable, es algo bueno, pero eso va acompañado de que empiece a comer más seguido. El primer día de vida, más o menos para que nos demos una idea, el estómago es como del tamaño de una cereza. Y luego, para cuando tiene una semana, el bebé es como el tamaño de un huevo. ¿Eso qué quiero decir? Quiero decir que se llena muy fácil, pero al mismo tiempo se vacía muy fácil y la demanda va a ir incrementando paulatinamente porque su estómago va a ir creciendo conforme va creciendo el bebé. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, sobre todo cuando estamos tratando de establecer la lactancia, contar, saber que las mamás siempre cuentan con los recursos que antes no había y que cada vez hay más gente capacitada en cuanto que existen las asesoras de lactancia que ayudan a mejorar el porcentaje de lactancia en los bebés, ayuda a ver todas las cuestiones de técnica y junto con el pediatra es para poder informar bien a los papás sobre qué esperar y cómo es la lactancia realmente, sobre todo este primer mes. Ahora, hay que saber que no, con el paso de los días, van a ir paulatinamente reconociendo lo que se llaman señales tempranas de hambre. Es decir, hay bebés que luego ya se empiezan a meter poquito la mano a la boca y entonces ya dicen, ya, este bebé ya va a comer y ya se lo pueden ir pegando. Y también es muy importante saber que no todo llanto significa hambre. O sea, no todo el llanto se soluciona comiendo porque hay diferentes necesidades que el bebé puede tener durante sus primeros días. Ok. Oye, una duda. En cuanto a alimentación, ¿es lo mismo con la fórmula? O sea, en cuanto a la libre demanda, o en fórmula tienes que tener como, ahora sí que un poquito de más cuidado, O sea, no sé digamos que cómo. con la fórmula a veces es más sencillo, más frecuente la parte de que sí coman como más o menos en promedio entre cada 2 a 3 horas. No es a No. fuerza, o sea, no es a fuerza porque cada bebé es muy diferente. Lo que tratamos sobre todo el primer mes, miren, el primer mes lo que pasa mucho es que los bebés también son muy dormilones. Esa es la realidad, porque crecer, por lo mismo que les digo, es muy cansado. Entonces, un bebé de esta edad puede dormir entre 17 a 20 horas al día, lo cual es mucho. Entonces, a veces, la intención muchas veces de cuando se les hacía el comentario de, oye, no lo dejes dormir tanto, es porque tampoco queremos que pasen de más tiempo dormido. Entonces, un bebé que ya pasó más de 4 horas y media hasta 5, e idealmente menos de 4 horas, en el primer mes tratamos mejor de que coma, porque tiene el riesgo de que se le baje un poquito el azúcar. Entonces, sí, con la fórmula a veces es más regulable lo de las 3 horas, no está obligado,
Idealmente hay que tratar de que no pasen más de 5 horas sin comer, porque este primer mes así tienden a ser a veces. Algunos bebés son muy flojos y tenemos que estarlos molestando un poquito para comer. Ok, perfecto. Muy bien. Otra preguntita. ¿Cómo debo de dormir a mi bebé? ¿Hay algunas como recomendaciones específicas o cuidados que se debe de tener para algún riesgo de muerte de cuna o alguna otra cuestión? De acuerdo, sí. Pues miren, eh, primero le repito esa parte de el primer mes vamos a hacer, va a dormir mucho, entonces eso va de la mano de que sepamos que sobre todo los primeros meses los bebés no tienen por qué tener como nosotros, así ritmo de día y noche. Que luego hay papás así que te dicen, oye, es que yo ya quiero que coma, que esté despierto en el día y que en la noche ya todos nos durmamos a gusto. No, el bebé no está obligado, o sea, no tiene por qué tener una rutina. Hay Ujú, cosas que podemos hacer, como por ejemplo, o sea, a ver, en el día al bebé le podemos abrir las ventanas, o sea, estar con el ruido normal de una casa, y en la noche podemos apagarle las luces, que no haya ruidos, que no haya nada extra, para poder empezar a diferenciarle del día y la noche. Sin embargo, eso no quiere decir que un bebé esté obligado a tener rutinas o ya no se tenga que despertar en la noche o lo tengamos que dejar llorar para que se duerma. Eso es como, o sea, primero del sueño. Pero entonces, lo que podemos hacer, la forma correcta de dormir a tu bebé es boca arriba, y si no se queda muy a gusto, lo máximo de lado, pero lo ideal siempre va a ser boca arriba, porque hay un fenómeno que es real, es un fenómeno que se llama muerte de cuna. Es un fenómeno que, es decir, un bebé, sobre todo en los primeros 2 años, falleció sin razón alguna. Entonces, las únicas dos cosas que se han visto asociadas, y ahora eso pasa más en los primeros meses de vida. Entonces, las dos cosas que se han visto asociadas con este fenómeno son que un bebé duerma boca abajo o que los ujú, papás fumen en la casa. Ahora, cuando me refiero a que fumen en la casa, no quiere decir que se vale si fumaron afuera, porque igual su ropa se impregna y cuando cargan a su bebé, pues le estamos, igual, está funcionando como un ujú, fumador pasivo. Entonces, ujú, los factores de riesgo que conocemos hasta ahorita es ese, dormir a un bebé boca abajo y dormirlo, y que alguien fume en la casa. Ahora, digamos, fuera de eso, otras cositas que podemos hacer es que el cuarto esté más o menos, y digo más o menos porque pues, digo, en Juárez, aquí en Chihuahua ahorita el calor está insoportable, pero más o ujú. menos entre 22 y 26 grados sería como lo ideal. Que estemos más o menos dormidos a unos 30 grados de inclinación. No muy inclinado porque si no se le dobla la cabecita al bebé, pero unos 30 grados de inclinación nos puede ayudar sobre todo si el bebé regresa leche. Ajá, Ok, mejor, pero más o había menos eso sería. escuchado, ay, perdón, había escuchado también que era recomendable no ponerle objetos al bebé en la cuna. Ya ves que generalmente pues le quieren poner el peluchito, que la mantita. Sí. Había escuchado que era de riesgo por la misma cuestión de que se puede asfixiar con alguno de esos objetos. ¿Es real? Sí, o sea, realmente lo que, digamos, instintivamente los papás lo que buscan es proteger, arropar. Entonces, Ujú, lo que tratamos de transmitirle a los papás es que los bebés deben de traer una más de lo que traigan los papás. Es decir, si el papá trae en manga corta, quizás el bebé en pura manga larga. Porque luego pensamos que los bebés tienen que estar súper arropados y tenemos que ir conociendo al bebé. Entonces, no está bien ni que el bebé esté totalmente desprotegido, pero tampoco está bien que le llenemos de cobijas, que a veces los bebés están sudando y sudando y sudando y aún así le seguimos poniendo y poniendo y poniendo cobijas. Entonces sí, donde duerma ujú, debe ser, si mucho, una almohadita o el colchón antirreflujo, nada más para generar una inclinación, que no tiene que ser a fuerza, pero y debe ser las ujú. cobijas con las que lo vayan a tapar y ya. Es igual de riesgoso tener, digamos, a un bebé totalmente descubierto como tenerlo lleno de cobijas, peluches así, porque son factores que no nos ayudan en cuestión de tener las medidas correctas para el sueño. Perfecto. Muy bien. Bueno, papis.
Mamis, si van teniendo dudas, porfis, váyanlas escribiendo porque a veces en live nos llegan a nosotros las preguntas después. Entonces, cuando después me ha pasado que finalizamos y luego si había preguntas que nos llegaron después. Entonces, si tienen dudas sobre este tema o algo específico, váyanlas escribiendo, ¿sale? Bueno, otra preguntita. ¿Cómo debo cuidar el cordón de mi bebé? Ok, mira, ese es un tema que realmente, pues igual que como que lo que les contaba de la alimentación, antes teníamos un concepto y ahora lo hemos cambiado totalmente. Antes se Ujú. pagaba a los bebés, se vendaba a los bebés, se les ponía monedas a los bebés en el cordón y nos dimos cuenta de que todo eso no nos ayudaba. Entonces, el cordón lo ideal es que esté de fuera porque el aire exterior, o sea, todo lo de afuera va a ser lo que hace que se seque. O sea, el cordón lo normal va a ser que se vaya poniendo negro, que se vaya haciendo como chiquito hasta que se caiga. Se cae alrededor más o menos de la semana de vida, hay quien se puede extender un poquito más, pero que sepan que es normal que se vaya poniendo negro, es lo correcto y es un proceso donde el cuerpo está eliminando lo que resta del cordón. Se pueden usar, digamos, antisépticos, a veces se les pone con un cotonete, se les pone un toquecito nada más en lo que se cae, en lo que cicatriza, pero es un proceso que va pasando solo. Siempre hay que tenerlo bien seco para no favorecer la humedad. Y lo que se vigila es básicamente el color y el olor. O sea, si el cordón huele muy feo o está muy rojo alrededor del cordón, son datos de que hay que platicar con el pediatra nada más para ver que todo en orden. Cuando se cae el cordón Ok. hay que saber que luego a veces cae, cuando ya se desprende puede haber unas gotitas de sangre. Entonces es normal a veces que el papá te diga, oye, me asusté porque de pronto como que la ropita se le manchó de sangre. Pero hay que saber que es un proceso como donde ya se cayó y luego va a crecer una costra. Luego a veces se vuelve a Ujú. caer esa costra y vuelve a pasar un proceso como de cicatrización. Y una vez ya que se cerró, o sea, que la parte de la piel ya se cerró, hay que saber que como tal queda un hoyo. Ese Ujú. hoyito es, así como el cordón venía por afuera, también viene por dentro. Entonces, venían vasos por aquí adentro. Entonces, ya que se cae y se desprende, queda esto que se llama una hernia umbilical. La hernia umbilical es un hoyito que se va a ir cerrando de forma paulatina con los meses porque van creciendo músculos en la pared del bebé y la cicatriz umbilical tienes hasta los 2 años para que se cierre la hernia umbilical, que es normal que todos tengan. Entonces, si a veces llega un bebé de 2 meses y oye, como que se le bota el ombligo, pues sí, es totalmente normal porque todavía tienes un hoyito y eso tiene un tiempo en el que se va a ir cerrando, pero entonces, a ver, lo que estamos esperando los primeros días es que el cordón se vaya secando y se caiga. Luego que crece una costra y ya después de que creció la costra, será que va a quedar como tal la hernia umbilical que se va a ir cerrando de forma paulatina. Perfecto, muy bien. Otra preguntita. Este, mm, ¿Qué debo de vigilar de la fontanela, comúnmente conocida como la mollera? Generalmente a los papis, pues les da bastante miedito tocarlos. Generalmente más a los papás hombres les da como un poquito de miedo. ¿Hay algunos cuidados o cositas que debamos de observar? Pues miren, lo que hay que saber de como tal de la fontanela es que los huesos de la cabeza no están pegados, entonces hagan de cuenta que se mueven, entonces a veces se puede sentir uno sobre otro o se ponen así, se mueven como tal. Entonces, Ujú. todos esos huesos no están pegados a propósito. No están pegados a propósito porque queremos que va a ir creciendo el cerebro, va a ir creciendo la cabeza y entonces eso le da espacio al cerebro de expandirse. Entonces, hay varias molleritas, hay varias fontanelas, pero la que habitualmente se siente es como la de acá adelante. Entonces, esa es normal que se sienta, es normal, no tiene nada malo, o sea, se puede tocar sin miedo alguno, se cierra alrededor del año y muchas veces y es una pregunta normal, les dicen, oye, es que se la siento hundida. Digamos que en el contexto de un niño sano no tiene una relevancia. Hay veces que si el bebé llora se siente un poquito más o si está tranquilo se hunde un poquito. Eso no tiene una relevancia real como en el contexto de un niño sano.
Hay veces que cuando el bebé está muy deshidratado, oye, pues tuvo 15 vómitos, no tolera la comida y así, y la sientes un día, bueno, dices, quizás ese niño sí está deshidratado, pero ese es en el contexto de un niño enfermo. Entonces, en el contexto de un bebé totalmente sano, que sepan que es normal que la tenga abierta, es normal que se sienta y es normal que con el paso de los meses cada vez se vaya haciendo más chiquita. Muy bien. Había escuchado que era recomendable no ponerlos demasiado tiempo boca abajo de los primeros meses para que no se les aplanara la cabecita, que se llama, me parece, plagiocefalia. No sé qué Mira, lo tan que estrictos hay pasa, que ser en eso. sí, o sea, eso, y sí, o sea, muchos papás te dicen, oye, es que como ahora todo el día acostado ya se le aplastó de acá. Eh, eh, Sí. los primeros meses, pues todavía no tienes buen control cefálico. Entonces, Ujú. es muy normal que cuando empiezas a estar más tiempo acostado, y sobre todo, hay bebés que, por ejemplo, luego se acuestan más de un lado o del otro, y luego se les aplasta más de ese lado. Pero hay bebés que si no los acuestas así, no se duermen. Entonces, ¿la cabeza se puede moldear los primeros meses? Sí, totalmente. Ok. O sea, totalmente se puede moldear. Pero luego, cuando ya te empiezas a sentar, cuando ya empiezas a pasar más tiempo, ya sea boca abajo, en el tummy time, o cuando ya empiezas a tener control de tu cabeza, ya estás en el sentado, ya estás en la fase de gateo, todo eso se va acomodando. Ah, Entonces, yo sé que existen y a veces lo ves en las mamás, oye, le compré un colchoncito, le compré un cojín como para que no se le haga la cabeza así, pero ujú. no, Vi unos como cascos que le sí, ponen o sea, también. no son indispensables. O sea, el chiste es, si se lo ponen, pues no, o sea, no es algo como que habitualmente recomendemos. Ujú. No de eso depende que se te moldee la cabeza. Y es algo que Ujú. muchas veces se va acomodando porque se iba a acomodar. Entonces, no son indispensables ese tipo de aparatos. Es normal que al niño como que se le aplaste de un lado o de otro la cabeza, y se tiende a mejorar con el tiempo. Entonces, el chiste cuando tienes eso de la plagiocefalia, que es como que en vez de tenerlo así, se te hizo así, Ujú. es que ves que Oye, vaya cobrando con los meses la forma normal. ¿hay algún como tiempo de, no sé si a los 9 meses aún no se le corrige, o sea, hay que intervenir o va a ir Bueno, mira, fluyendo solito? dependen de varias cosas. O sea, uno tiene que ver que la cabeza vaya creciendo simétrica, porque sí es Oh, cierto, hay veces que los huesos se pegan antes y luego empieza a crecer asimétrica. Entonces, uno lo que tiene que ir viendo es que el perímetro cefálico vaya del tamaño adecuado, que la cabeza vaya creciendo en una forma sana. O sea, sí se puede ver más de un lado o del otro, pero que vaya creciendo de forma uniforme. Y que las fontanelas cierren en tiempos, porque si empiezan a cerrar muy antes, eso puede hacer que solo una parte de la cabeza crezca y la otra no. Entonces, más que nada, y ese son el tipo de cosas por las cuales, o sea, todo bebé el primer año debe tener un seguimiento por su pediatra. Entonces, ese son el tipo de cosas que uno tiene que ir viendo para ir viendo cuándo ya se salió como de lo normal. ok, perfecto. Muy bien, bueno, pues voy a pasarme a la siguiente preguntita. Claro que ¿Sale? La siguiente preguntita es, ¿qué tamices hay que hacerle a mi bebé y para qué sirven? Generalmente solo, bueno, cuando llegan a valoración con nosotros, generalmente llegan con el puro tamiz neonatal, el que le hacen en el hospital, pero sí. los demás no. Entonces, platícanos cuáles son y pues de qué se tratan. Bueno, entonces los tamices son exámenes que se hacen como para poder identificar enfermedades que uno no puede como detectar solo checando al bebé. Entonces, son estudios de rutina vamos a ponerle. Hay uno que se hace que es el más común y el que todos sabemos que es el metabólico. El Ujú. metabólico es un estudio que idealmente tratamos de hacer después del tercer día y nos ayudan para detectar enfermedades que puedan venir en la sangre, ¿de acuerdo? O sea, que podamos detectar con un estudio de sangre. Entonces, por ejemplo, ¿para qué se hacen ese tipo de estudios? Dentro del tamiz metabólico, que es ese que les digo, se estudia, por ejemplo, la tiroides. Entonces, si tú detectas a un niño desde el principio que tiene un problema de tiroides, y lo manejas en tiempo, le evitas consecuencias a largo plazo. Entonces, todo esto se hace para evitar, para poder detectar enfermedades de forma temprana, darles un manejo y evitar secuelas. Entonces, el metabólico es el más común. Hay diferentes tipos de tamices metabólicos, pero el chiste es que todos los niños deben de tener su tamiz metabólico.
Ahora, otros que existen, que sí se hacen, que no todo mundo tiene, pero que lo ideal, o sea, en un mundo ideal es que todos tuvieran todos sus tamices, es uno, el auditivo. El auditivo se puede hacer desde el nacimiento y si no se hizo en el hospital, igual tratemos de hacerlo en los primeros meses. Se puede hacer un cardíaco, el cardíaco se te pone un sensor aquí, como el oxímetro, ahora que todos ya conocemos, el pulsoxímetro, se te pone uno aquí, se pone uno en el pie, ese es para detectar enfermedades graves del corazón y ya eso no se hace así como que luego en en la primera, cuando nacen, pero con los meses se puede valorar hacer el tamiz de cadera, donde se les hace un ultrasonido de cadera para ver aquellos que traigan displasia de cadera y que se les dé un manejo temprano y adecuado. Perfecto. ¿También el tamiz visual se debe hacer en los primeros meses o no? El tamiz visual se puede hacer, o sea, digamos que eso es algo, o sea, es un buen extra, más tampoco es como que sea indispensable, porque también, por Ujú. ejemplo, a los bebés en la consulta se les checa algo que se llama reflejo rojo, y con eso puedes detectar si hay alguna alteración que te llame la atención de los ojos. Entonces, sí, sí existe, sí, o sea, si se hacen no está mal, no está de más, pero yo te diría que todavía es más importante los otros cuatro que platicamos. Perfecto. Me parece muy curioso, han llegado papis a valoración y en su mayoría los que vienen del Paso tienen todos los tamices, como que ya está más normalizado esto de la prevención que deberíamos de hacer aquí, mamis. Así Sí, que claro, lo hagan que sus pasa es que cambios. viene por mucho de un tema básicamente económico. Entonces, digamos, todos son importantes, pero sabes que el metabólico es el más fundamental, sin querer decir que Ujú, los otros no son importantes. Entonces, ujú. viene por una cuestión económica. Muy bien. Me pregunta, bueno, pregunta aquí una mami, si me dio COVID, ¿puedo darle lactancia a mi bebé? Yo Sí, tenía claro. entendido que sí. Sí, claro. Y Ujú, de hecho, o sea, si te dio COVID, tú vas a empezar a generar anticuerpos y ujú. esos anticuerpos se los vas a pasar por la leche materna. Entonces, al contrario, o sea, Mejor. prefiero que le des pecho. Ajá, y así vas a Ok. dejar a tu niño vacunado. O sea, si tú tienes dosis de vacuna o te dio la enfermedad o las dos cosas, al contrario, lo Ujú, vas a dejar súper vacunado y qué excelente. perfecto. Muy bien. Bueno, voy a pasarme a la siguiente preguntita. Si doy lactancia materna, ¿cómo debe ser mi alimentación? ¿Hay algunos cambios que tengamos que hacer? Pues miren, básicamente se trata de comer sano, ¿de acuerdo? O sea, esa Ujú, es la prioridad. O sea, uno puede comer de todo y eso también es algo, como lo hemos visto en otras preguntas, de mitos que han ido cambiando. Entonces, de forma inicial una mamá puede comer de todo, no debe tener restricciones y lo que se trata es que tenga una alimentación sana. Sobre todo si estás con ujú, lactancia, debes de estar ingiriendo más o menos de unos 3 a 5 litros de agua. Hay cosas en las que debemos, por ejemplo, la cafeína sí se puede, pero no debes de, idealmente no más de una taza. ¿De acuerdo? Entonces, de forma inicial no debes de por qué tener restricciones y una mamá puede consumir de todo y eso lo que le ayudas es a pasarle en tu leche de todos los alimentos que consume. Eso va a hacer que cuando el niño ya también los consuma, ya haya estado expuesto y tienes más tolerancia. Hay ujú, casos específicos y eso es algo como que se tiene que platicar, individualizar cada niño, cada caso, ujú, porque en ocasiones sí necesitan restricciones de la dieta, pero esos son casos muy específicos, son en casos en algunos de alergias, y son casos que se van viendo conforme las consultas. Entonces, como recomendación general, no debes de ponerte, o sea, no debes de tener restricciones, puedes comer de todo y le estás haciendo un bien a tu bebé al comer de todo de la forma más sana que se pueda. perfecto. Muy bien. Bueno, voy a pasar a la siguiente preguntita. Acuérdense, mami, ir poniendo sus preguntitas. Em, la siguiente pregunta ¿es normal que el bebé vomite o batalle para hacer popó? Bueno, para vomite, tenía entendido que todos los bebés en general tienen como reflujo, o sea, que regresan como la lechita, pero hay un como tipo de reflujo que no es normal, pues. Sí. O sea, lo que hay que entender es que sobre todo los primeros meses, los Ujú. primeros 3 meses principalmente, tenemos un concepto que es como de inmadurez intestinal. Eso quiere decir Ok. que el bebé se está aprendiendo a regular,
por eso a veces puede hacer, y eso es muy real, o sea, hay veces que a veces te hace 10 veces popó al día, hay veces que no te hacen 3 días, y entonces como que les cambian el chip a los papás de qué es normal y qué no es normal. Entonces, eso es algo donde el bebé va aprendiendo a regularse, va aprendiendo a digerir y se va poblando su intestino de bacterias buenas que le van a favorecer la digestión. Entonces, en ese inter, ¿qué les quiero decir? Es muy frecuente los primeros meses y es una causa frecuente de consulta, el coliquito, el reflujo, el estreñimiento, todo eso es parte de ser bebé. O sea, muchas veces no es que el bebé esté enfermo, sino que es parte de la edad. Entonces, es muy importante conocer que, y eso es algo, pues cuando uno va sobre todo con su primer bebé, no está acostumbrado a ver a alguien vomitar. Entonces, la regurgitación, que ese es el concepto que tenemos que manejar, es normal. Es decir, el bebé que regresa leche, o a veces la vomita un poquito, y listo, se queda a gusto. Ese bebé se llama vomitador feliz. Así son los bebés, y es el concepto con el que hay que manejar. Entonces, si el bebé vomita la leche o la regurgita y se queda a gusto, eso no es que el bebé esté enfermo de reflujo o tenga un problema, sino es algo normal solamente por la edad. Entonces, eh, hay un fenómeno, o sea, hay que saber que con la lactancia, por ejemplo, un bebé puede hacer 10 veces al día, o sea, puede hacer casi cada vez que coma, o puede hacer una vez a la semana, y sigue estando totalmente normal. Entonces, el bebé que no hace diario no quiere decir que ya esté estreñido, ¿de acuerdo? Entonces, el estreñimiento, por ejemplo, lo valoramos mucho por la consistencia. O sea, si el bebé hace, aunque haga cada 3 días, cuando el bebé está a gusto y cuando hace normal, aguadito, pastoso o con un poquito de grumitos, eso es normal. Y hay que saber que aunque el bebé coma la misma leche, la popó puede cambiar de color. O sea, puede ser café, verde, amarilla, todas las combinaciones de estas. Y sobre todo al principio, o sea, hay que saber que existe las primeras popós son negras, espesas, como chapopote, que es el meconio. Entonces, al principio la popó es así como muy, muy espesa y ya después de que la sacas es que se empieza a poner un poquito más clara, más amarilla. Lo único, digamos, que no sería normal y es un motivo nada más que todas las mamás tienen que saber y si les queda duda, coméntenlo con su pediatra, eh, sería si hace popó blanca, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería. Pero todos los demás colores es normal que vaya cambiando el color y la textura. ¿Popó con sangre también sería raro? Popó con sangre es raro, no es imposible, pero sí también es un motivo de platicar con el pediatra. Lo primero que habría que checar en esos casos y que sepan que es lo más frecuente es que el bebé tenga, la mamá tenga alguna grieta o alguna fisura. Entonces es lo primero que hay que checar, sobre todo con un bebé con lactancia. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, voy a pasarme a la siguiente preguntita. ¿Es normal que el bebé se ponga amarillo? ¿Ok? Bien. Existe un concepto que se llama ictericia fisiológica, que es básicamente el bebé se puso amarillo. Entonces, sobre todo la primera semana de vida, es normal que lo amarillo vaya aumentando un poquito, 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 y lo empiezan a notar las mamás en cara, en ojos y en el tronco. Digamos que ya cuando se extiende hasta menos es cuando ya preferimos Ay, platicarlo ya. con o sea, que los cheque el pediatra, ¿de acuerdo? Aumenta por algo que se llama la bilirrubina. Entonces, la bilirrubina es un pigmento que da esa coloración amarilla y que es normal que en el bebé de la primera semana empiece a aumentar. Ujú. Hasta más, o sea, que todavía puede estar un poquito más tiempo amarillo, pero que no significa nada malo. Ahora, también eso hay que saber, como es un proceso normal, antes lo que les decíamos a todos los papás es háganle los baños de sol, Ay, saber que sí. eso no tiene mucha utilidad, porque realmente ponerlos mucho en el sol a un bebé recién nacido, pues el riesgo es que me lo deshidraten. Entonces, por eso Mm, no es algo que podamos como estar recomendándole a todos. ok. Ujú.
Entonces hay que tener cuidado con eso del sol, mamis. Sí, sí, o sea, no, Porque no, sí, no, o sea, si lo ponen que no sean más de 10 minutos al día, y que sepan que no, no por eso se les va a dejar de poner amarillo. sí, no, y es bastante común, de hecho, pues a mi sobrinito también apenas nació hace poquito y directito al sol. Sí, sí, Entonces sí. sí, es bueno Te digo, y saberlo. luego en un bebé o sea, que todavía come poquito, los bebés pierden peso la primera semana. Entonces hay que saber eso, o sea, los bebés pierden peso. Entonces imagínate un bebé que de por sí ya iba a perder peso porque es un proceso normal. Los bebés cuando nacen vienen hinchados, vienen así llenos de agua. Entonces, cuando empiezan a orinar y es un proceso normal, empiezan a perder peso. Entonces, si a eso le agregas el sol, pues con más facilidad se te puede deshidratar. Entonces, no es algo Claro. que realmente en la práctica haga la diferencia. Lo amarillo se iba a poner porque se iba a poner de todas formas. Ok, muy bien. Otra preguntita, ¿es normal el hipo en los bebés? Sí, eso es algo muy frecuente porque luego los papás te hacen el comentario siempre, es que tiene frío y por eso le tuve que poner más cobijas. Entonces hay que saber que es un nervio que está inmaduro, que se puede estimular por muchas diferentes razones, sobre todo los primeros 3 meses. Entonces es algo que puede pasar sí por frío, pero también puede pasar por calor, puede pasar eh, Ujú. porque lloró, porque comió, porque le cambiaron el pañal, porque se hizo del baño, entonces se puede estimular por muchas diferentes razones. Ok. Mm. Otra preguntita, ¿por qué mi bebé estornuda tan seguido? ¿Estará enfermito o algo? ¿O es normal? Ok, entonces ¿Alérgico? sí, pues, pasa mucho, ¿eh? Y más en esta temporada cuando empezamos a prender los aires, el estornudo es muy frecuente. El Ujú. estornudo y que se escuche el bebé hasta un poquito como mormadito o ronquito, es como la forma en que sacas tus mocos. Entonces, el estornudo es la forma del bebé de sacar los mocos. Cuando esté batallando, nos podemos apoyar un poquito del agua de mar. Le podemos aspirar con perillita, pero saber que el estornudo es totalmente normal. Ok, no significa que tiene gripa o algo así. No significa que está resfriado, así es. Perfecto. Si es que rápidamente la tía te comenta, ya se enfermó el bebé. Entonces hagan de cuenta así de rutina que hay que saber las mamás, es mormadito, ronquito, el estornudo y el hipo es parte de todos los días, todo el tiempo. Muy bien. Otra preguntita, ¿cada cuánto debo bañar a mi bebé? Generalmente cuando llega el bebé como que les da miedito también. No sabes si bañarlo recién llegadito, si te esperas. ¿Cada cuánto debe ser? Ok, miren, eso también es una recomendación que ha ido cambiando en los últimos años. De hecho, si se fijan, cuando nacen los bebés, nacen así pegajosos y están todos llenos como de una grasa y así. Bueno, lo ideal es que el niño tratemos de pasar unos días antes del primer baño. Entonces, aunque se sientan así pegajosos, grasosos y demás, hay que aguantarnos idealmente por lo menos unos 3 días. ¿Ok? Mm. Entonces, esos 3 días lo hacemos porque esa grasita lo está ayudando a adaptarse afuera. Entonces, imagínense el cambio para la piel, que tú estabas en un líquido y ahorita pasas ya que sales, pues estás en un medio seco. Entonces, esa piel se Ujú. tiene que ir adaptando. Entonces, Mm. lo ideal es no bañarlos tanto el primer mes, porque la grasa que ya les está ayudando a adaptarse. ¿De acuerdo? Entonces, eh, la recomendación que yo les haría sería, espérense hasta el tercer día para el primer baño y luego de ahí, si no urge tanto, bañen un día sí, un día no. ¿Ok? Ujú. Y sepan que no hay que tallar al bebé, o sea, no hay que estarlo tallando durante el baño. La temperatura del baño, más que nada, lo que hay que buscar es que esté agradable al tacto, o sea, no es como que tanto que tengan que estarlo midiendo con un termómetro, pero bueno, si tienen un termómetro, pueden hacerlo que esté a unos 34 grados. Y hay que usar todo lo que usemos en el bebé, debe decir la palabra hipoalergénico. ¿De acuerdo? Hay marcas y hay muchas diferentes marcas, pero el concepto es hipoalergénico. Ok, ¿Ok? perfecto. Muy bien. Otra preguntita, ¿cada cuánto debo llevar a revisar a mi bebé? Generalmente ahorita con lo de la pandemia, bueno, que ya estamos saliendo un poquito, pero
anteriormente las mamis estaban esperando mucho para ir a las consultas del niño sano. Entonces, ¿qué les recomiendas? O sea, miren, la recomendación sería la primera visita, idealmente hay que hacerla más o menos entre 7 y 10 días, sobre todo la primera semana. Eso a veces tratamos de hacerlo práctico y como la mamá se está recuperando una cirugía y si todo va bien con el bebé, tratamos de juntar la cita de la mamá con el ginecólogo, con el pediatra para estar evitando. Mm. ¿De acuerdo? Pero hay que saber que lo ideal va a ser más o menos entre 5 y 7 días una primera visita, sobre todo para ver lo que les platicaba de que el bebé no esté perdiendo de más de peso. Porque los bebés, sobre todo con lactancia materna, como la lactancia los primeros días, pues no es como que se ve leche o se siente leche, sino que más que nada son gotitas, pocas en cantidad, pero muy cargadas en energía, y esperamos que el bajón de leche de la mamá venga entre el cuarto o quinto día. Al principio pues queda la duda de si está o no está comiendo bien y así, entonces por eso es importante la primera visita, para ver que la lactancia esté bien establecida, mejorar las cosas que se puedan para que tenga una lactancia exitosa y ver que el bebé no esté perdiendo de más de peso, que no se esté poniendo de más de amarillo. Y luego, ya que se vio en esa primera consulta que todo está bien, lo ideal va a ser que el primer año vayan una vez al mes con su pediatra, ¿de acuerdo? Hay veces que cuando todo está muy bien les podrán decir cada 5 o 6 semanas, pero la recomendación va a ser estarse checando cada mes el primer año de vida. Perfecto, muy bien. Una mami hizo una preguntita aquí. ¿Qué alimento puedo comenzar a darle a mi bebé? Me imagino que es alimentación complementaria. Bueno, eso sí es Mm, algo que hay que saber que no, claro, ¿no? sobre todo si ya va a empezar con alimentación complementaria, hay que individualizar cada caso, porque al final de Ujú. cuentas no es lo mismo el bebé que estuvo alimentado de fórmula a lo que haríamos con un bebé de lactancia materna. Y que sepan que básicamente, como en cuestión de recomendación general, los bebés ya pueden comer de todo. O sea, ya no es como antes de que, puras frutas o puras verduras o así, no, sino que ya la recomendación va a ser que los bebés coman de todos los grupos de alimentación. Perfecto. Sí, de hecho, había escuchado que ya se ha podido empezar a darle fresa y kiwi, que eran como cositas que antes se pensaba que no. No sé si estoy correcta, pero sí había escuchado algo así. Sí, o sea, haz de cuenta que antes existía el tabú de, oye, es que no le vais a dar huevo hasta el año, o los cítricos, cosas así. Entonces se vio que al Ujú. contrario, que exponerlos de forma temprana, les ayuda a Prevenir. disminuir las alergias. O sea, uno no va a ser alérgico al huevo porque se lo diste a los 6 meses o porque se lo diste al año, era porque ya era algo que traías en ti. O sea, no es propio de la edad, sino es de la persona. ¿De acuerdo? Entonces que sepan que y al contrario, o sea, por ejemplo, darle huevo de forma temprana, pues me estás favoreciendo una superproteína desde el principio. Entonces, sí, o sea, no, ya hay muchas cosas en alimentación, digamos, pues eso es todo un tema, pero que sepan que ya hay muchos conceptos que quizás cuando nosotros estábamos chiquitos los veíamos diferentes a como los recomendamos actualmente. Sí, muy bien. Bueno, ahora sí, no sé si quieras darnos, ya hemos terminado las preguntitas, no sé si quieras darnos algunos tips y recomendaciones para las mamis que están comenzando en este mundo. Pues miren, lo primero es que sepan que o sea, realmente nadie sabiendo ser papá, o sea, nadie nace como que ya sabiendo qué onda, no es algo que vas a leer en un libro Ujú. y todos se sienten, o sea, es normal como esa inseguridad de que no saber qué estás haciendo. Entonces, lo que platicamos al inicio de la plática de una buena red de apoyo es lo básico, es lo fundamental. O sea, que sientas que cuentas con tu pediatra, que cuentas con tu familia, que cuentas con el papá, o sea, y que se dividan las labores, esa es la parte básica. Uno siempre hace lo mejor que puede, o sea, tanto como de la parte de médico como la parte de papás. Entonces, eh, calma, están haciendo las cosas bien y los detallitos que vayan saliendo en el camino se van a ir resolviendo. Entonces, todo lo que están haciendo es por bien de su bebé y no es como que tengan que, uno no nace sabiendo qué hacer, ¿de acuerdo? Entonces, calma es un proceso de aprendizaje, al principio es un proceso de adaptación y es un reto constante porque vas viendo cómo, bueno, oye, ya sé manejar esto y esto del bebé, pero ahora está empezando a hacer esto y eso es la parte bonita, o sea, que el bebé
cada vez te va poniendo nuevos retos porque va avanzando en su desarrollo y eso implica que tenga uno que generarse nuevos aprendizajes y luego, por ejemplo, los que ya van por el segundo bebé, luego dicen, no, pues yo ya sé, y luego le sale completamente diferente y te das cuenta que eso es también lo padre, que cada hijo es diferente, que tienes que ir conociendo las diferentes personalidades, que hay muchos diferentes conceptos que tenemos que ir aprendiendo en el camino, ¿de acuerdo? Entonces, calma, paciencia y no se desesperen. Y eso es muy importante sobre todo para las mamás que están con la lactancia, porque luego se estresan y el estrés no me conviene para la producción de leche. Entonces, tengan esa paciencia de que todo va a ir pasando en su momento y de que cuentan con diferentes personas. ¿De acuerdo? Ahora, cuestiones que ustedes tienen que saber. Hay que saber que el bebé te tiene que mojar 5 pañales de pipí al día. ¿De acuerdo? Si un bebé llega a tener fiebre, ese es un dato de alarma, esa sería una razón para que tengan que llevarlo con el pediatra, que se lo comenten. Claro, ahora el bebé a veces está muy arropado y si ustedes lo arropan, pues claro que le pueden tomar 38, o sea, tiene que estar descubierto, tienen que tener un termómetro bueno, de confianza, para que puedan decir, ok, sí, sí tiene 38. Entonces, fiebre en un bebé siempre es un dato de alarma. Que te moje menos de 5 pañales de pipí te puede sugerir que no está comiendo suficiente, ¿de acuerdo? Y si hace popó blanca, todos esos son datos que hay que comentárselos al pediatra. Siempre apunten sus dudas, no hay dudas tontas, o sea, a ver, ahorita contamos siempre con el recurso del celular, entonces pueden tener en notas ahí siempre las dudas de, oye, pues esto no me urge, se lo pregunto en la consulta, pero para que no se les olvide, y si les queda duda algo de lo que está haciendo, lo pueden grabar, o sea, ya hay muchas recursos con los que contamos que nos puede servir para cuando estemos en la consulta, ustedes resuelvan todas sus dudas y se queden tranquilas de que todo está bien, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas cosas que como los bebés pues son diferentes a un adulto, las consideramos como raras, pero muchas veces son cosas normales del bebé. Pero el chiste es que por eso tenga uno siempre todas sus dudas y esa parte de que no hay dudas tontas es bien importante. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. La verdad es que estuvo muy padre y creo que a muchas mamis les va a servir muchísimo esta información. Muchas gracias por participar en esta campaña con nosotros. Queremos, pues la idea es que llegue a muchas mamis para prevenir alguna cuestión y atender a tiempo, ¿verdad? Ahora no sé si quieras contarnos dónde te pueden encontrar, no sé si hagan consultas online. Nosotros actualmente estamos en Ciudad Juárez, pero sí sé que de mamis que nos siguen que están en Chihuahua. Entonces, pues si quieres platicarnos de dónde estás. Bueno, yo ya tengo 2 años aquí en Chihuahua, yo estaba viviendo en México, entonces actualmente ya estoy aquí en el Hospital Ángeles, estoy en el consultorio 509, digamos, mis redes sociales las pueden estar siguiendo, ahí podemos estar en contacto, digamos, siempre estoy al pendiente de ellas, sí, siempre que sepan que nada va a sustituir una consulta presencial, pero si en algo les podemos ayudar online, y es algo que se pueda valorar online, lo podemos platicar con todo gusto, ¿de acuerdo? Y pues aquí queda la orden y cualquier duda que tengan, con confianza me pueden escribir. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, mamis, pues damos por concluida nuestra plática del día de hoy. Las invito a que estén atentas de las siguientes pláticas que vamos a tener sobre signos de alarma en la alimentación, en el sueño. Ahora sí que vamos a intentar cubrir un poquito todas estas áreas del desarrollo para darles pues, las mejores herramientas para estar preparadas. Entonces, pues muchas gracias a todas y nos vemos pues en el próximo live. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye bye.